Was muy fresco. Vamos a hablar de trabajo grupal. ¿Qué se hacen cuando se van al hospital y están delante de una grávida que está en trabajo grupal? Le van a hacer la historia clínica, ¿verdad? La historia clínica generalmente, ¿cómo va a venir a la consulta la paciente que está en trabajo de parto? ¿Qué va a referir? Dolor, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Su historia clínica, los antecedentes de la enfermedad actual, van a desglosar ese dolor, con inicio, todo eso, y luego van a pasar al examen físico, ¿verdad? Nosotros en la parte estética nos quedamos un poquito de tiempo en el abdomen. ¿Qué es lo que nosotros valoramos en el abdomen? ¿Ya vieron el examen físico de la grávida? Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el abdomen? Para empezar, vamos a hacer la maniobra de Leopold. La maniobra de Leopold consta de 4 partes. ¿Cuál es el objetivo de la maniobra de Leopold? Saber la estática fetal. ¿Cómo está ese bebé dentro de la pancita de la mamá? Más o menos, como yo siempre suelo decir, tener idea de o hacer un dibujo mental, así como aparece acá en la imagen, ¿verdad? Y ubicarnos la situación, la posición, la presentación y el encajamiento fetal, ¿sí? Entonces, si yo hago mi maniobra de Leopold, mi primera maniobra, fondo, ¿verdad? Voy a limitar el fondo y me doy cuenta de que siento algo móvil, grande en esta zona, ¿sí? Blando. Voy a decir, probablemente acá está la nalga. Si acá está la nalga, significa que del otro lado va a estar la cabeza. La primera maniobra, más o menos, yo ya voy a entender la situación fetal, si está en longitudinal o no. Porque si el bebé está en transversa, así, yo voy a hacer mi fondo y va a estar vacío acá, ¿verdad? Entonces voy a decir, ah, no, este acá no hay un fondo bien definido. En la segunda maniobra, palpo los lados, siempre la mano hacia arriba, ¿verdad? Porque yo tengo que sentir, no tengan miedo de hacer la maniobra de dolor. De repente es doloroso en la paciente que está en trabajo de parto, pero la que no está en trabajo de parto no es doloroso, ¿está bien? No es una palpación superficial, bien profunda, pero que nosotros queremos es justamente saber cómo está el bebé dentro de ese útero. Entonces, al comparar, ¿yo qué es lo que voy a sentir? La zona del dorso va a ser una zona más regular, más llena, ¿sí? Ya al lado contrario va a ser una zona irregular, más vacía, ¿sí? Entonces yo digo, acá está, significa que si acá está la nalga, acá está la espalda, ¿sí? Acá le voy a escuchar el latido, ¿sí? Entonces para eso, segunda maniobra, comparación, 2 manos. La tercera maniobra, región suprapúbica, unimanual. ¿Qué es lo que yo busco? La cabeza fetal, ¿sí? Porque ¿qué hace la cabeza, gente? Es duro, regular y pelotea. Pelotea es hacer el movimiento así de vaivén, se siente duro. Esto es lo que yo quiero hacer, está así, entonces lo que yo quiero hacer es esto, movilizar la cabeza, y lo único que va a ir sentirse duro, móvil, va a ser la cabeza, la nalga no va a hacer. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la tercera maniobra es justamente peloteo cefálico, para saber la presentación. Y por último, le pongo a espalda a la paciente, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es esto, gente, ¿sí? Voy a agarrar lo que quiero es, si la cabeza está móvil, porque esto no se logra si de repente ya siento en la tercera maniobra
de la cabecita. Es muy difícil ya hacer la cuarta maniobra y le va a doler a la bracilla. ¿Sí? Entonces, si está móvil, ¿qué es lo que hago? Me agarro y deslizo mi mano entre el hueso púbico y la presentación. Si es que se va para arriba la presentación es porque no está encajado. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es lo que quiero hacer. La cabeza está para abajo y yo agarro y quiero meter acá la manita. Tratar de empujar hacia arriba. ¿Sí? Pero eso me va a decir, ¿está o no encajado? Entonces, ¿cómo yo voy a describir esto en mi historia clínica? No es que voy a poner primera maniobra, segunda maniobra, no, directo. Y voy a decir, feto único, situación longitudinal, dorso izquierdo, presentación cefálica móvil o cefálica encajada. ¿Entienden? Es directo. ¿Qué pasa si hay dos bebés? Es un embarazo gemelar. Voy a describir de esa manera. Feto doble, feto 1. Y voy a describir cómo está el feto. Situación longitudinal, dorso izquierdo, presentación cefálica. ¿Sí? Móvil. Si el segundo feto está acá. Mira, ¿cómo voy a describir? Feto 2. Situación longitudinal, dorso derecho, presentación cefálica. ¿Cuál va a ser el feto 1 y el feto 2? El feto 1 va a ser el que está más presentado hacia la pelvis, el que está más bajo. Ese va a ser el feto 1. ¿Sí? Y se va describiendo uno a uno. Ya le hice la maniobra de Leo. ¿Qué voy a hacer ahora? Altura uterina. ¿Cómo se mide, doctora, la altura uterina? Que se siente, gente, perfectamente. La síntesis púbica es en la región del monte de Venus. Ahí más o menos tengo que palpar. Ahí se va mi cero. Y la cinta métrica, generalmente puede ser, si no tienen cinta métrica obstétrica, puede ser la de costurera, incluso no hay drama con eso. ¿Sí? Entonces, deslizo esa cinta entre mis dedos porque este me va a servir para delimitar el fondo. Entonces, yo me voy acá, aprieto el cero y ahí voy y mido la pancita de la paciente. Este va a ser justamente la mano que va a palpar el fondo. ¿Sí? Luego de realizar la medición de la altura uterina, ¿qué voy a hacer? Auscultación del latido cardíaco fetal. Algunos inician incluso el examen físico con la medición de la altura uterina. Eso puede ocurrir y después hago mi maniobra. Perfecto. Pero el latido sí o sí le tengo que hacer después de realizar la maniobra del Leopold. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que saber el dorso para poder irme en esa zona y auscultar el latido cardíaco del bebé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este bebé está dorso izquierdo, presentación cefálica, digamos que acá está la cicatriz umbilical de la mamá, ¿verdad? Voy a irme en ese mismo lado izquierdo, periumbilical, y ahí voy a poner mi monitor. No es que yo voy a estar dejo ahí mi monitor, porque sé que ahí está el dorso y ahí le voy a ocultar. Lo normal es de 120 a 160, por debajo de 120 bradicardia, por encima de 160 taquicardia fetal. Y por último, también a nivel abdominal, lo que voy a hacer es controlar la dinámica uterina por 10 minutos. Esté o no esté en trabajo de parto, tengo que hacer eso para ver si hay contracciones o no. Y se pone, por ejemplo, dinámica uterina o actividad uterina, 3 contracciones de 30 segundos en 10 minutos. 3 contracciones de 30 segundos en 10
minutos. ¿Sí? Si es negativo, no tuvo contracción en negativo en 10 minutos. ¿Sí? No se pone dinámicos de línea positiva como suelen poner los iniciativos. Hay que poner la cantidad de contracciones que hay. Luego paso a la región genital y el tacto vaginal. Generalmente hago tacto vaginal, no hago especuloscopía. ¿En qué ocasión hago la especuloscopía? Cuando la paciente viene por sangrado y cuando la paciente viene por pérdida de líquido. De lo contrario, inicio directamente con el tacto. O sea, inspección y después ya el tacto, ¿verdad? El objetivo del tacto obstétrico es justamente saber las condiciones cervicales. Ver qué tal está la dilatación, el borramiento, qué tal está la membrana, si la íntegra está rota, todo eso, ¿sí? El borramiento, ¿qué era? Justamente el acortamiento de este cuello que medía en una no grávida 3 centímetros y medio a que empiece a afinarse y luego la dilatar. Cuanto más fino, más borrados está ese cuello uterino. Este nosotros tenemos allá en el hospital, así que pueden usar. Acá también en simulación tenemos este disquito. Antes de realizar el tacto, como les dije en clase anterior, hay que tratar de medir el dedo. ¿Verdad? Normalmente 1,5 centímetros es un dedo. Entonces, si yo logro meter un dedo, es 1,5 centímetros o 2 centímetros de dilatación. Si logro meter 2 dedos, justo 3. Abro un poquito más, 4. Y así sucesivamente hasta llegar a la dilatación 10, que es justamente cuando hay dilatación completa. ¿Sí? Aparte de saber el borramiento y la dilatación, como les dije, si la membrana está íntegra, está rota, yo también tengo que saber en qué plano o a qué nivel de la pelvis está esa cabecita, porque ustedes saben que tiene que bajar, ¿verdad? Y para eso yo conozco como hay dos maneras. Nosotros acá en Paraguay utilizamos más los planos Rehoch. Pero la escuela americana hoy en día nos exige los planos de Lee, ¿sí? Los planos de Hodge son planos más bien a través de estructura, o sea, está bien limitado. Mi primer plano de Hodge está borde superior de la síntesis púbica a promontorio. O sea, yo puedo sentir el primer plano de Hodge, es justamente donde inicia el estrecho superior, ¿sí? El segundo plano, borde inferior de la síntesis púbica a segunda vértebra sacra. Tercer plano a nivel de las espinas ciáticas. Y cuarto plano a nivel del coxis. O sea, es una estructura anatómica que yo estoy buscando y ahí digo, acá es el primer plano, acá es el segundo plano, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve este plano? Porque cuando la paciente dilata todo, ¿qué es lo que tiene que hacer este bebé? Tiene que atravesar todo esto para poder salir. Entonces, si yo digo, acá está la cabeza fetal, y yo tacto, que está a nivel del promontorio, de la síntesis púbica del promontorio, significa que está en primer plano de Hodge. Si tacto y está más para abajo, a nivel del borde superior de la síntesis púbica y segunda vértebra sacra, porque eso puedo sentir, está en el segundo plano, acá está en el tercero. O sea, eso es importante también en el tacto, ¿sí? Como les dije, y lo que ustedes tienen que saber, porque es lo que va a aparecer en el examen. Hoy en día la escuela americana nos exige los planos de Lee, ¿sí? Como les dije, planos de Hodge son estructuras anatómicas. El plano de Lee es más imaginar, ¿sí? ¿Cómo son los planos de Lee? En centímetros, ¿sí? Yo tengo el plano 0. A partir del plano 0 yo tengo planos para arriba y para abajo. ¿Dónde está el plano 0? Justamente a nivel de la espina ciática. O sea, yo voy a buscar las espinas ciáticas y ahí voy a decir, acá está el plano 0. ¿Sí? Si la cabecita fetal está acá, por ejemplo,
yo tacto la espina ciática y 1 centímetro por encima de la espina ciática está la cabecita fetal, digo, está a -1 plano li. Si está a 2 centímetros, a -2 plano li. Si está más para arriba, si está a 3 centímetros, está -3 plano li. ¿Sí? Si está por debajo, va a ser positivo. O sea, si está 1 centímetro por debajo de la espina ciática, que es mi plano 0, está 1 centímetro por debajo del plano 0 del. ¿Entienden? O sea, son planos más medibles y más imaginarios, no son estructuras en sí. Teniendo en cuenta eso, mi plano de Lee, en comparación a mi plano de Hodge, solamente hay uno que coincide, que es justamente mi plano 0. Pero como les dije, el plano 0 es la espina ciática. Y coincide con el tercer plano de Hodge. ¿Sí? Después el resto no va a coincidir. ¿Sí? ¿Qué nosotros vamos a usar en la cátedra? Lee. La autora le va a poner está el -3 Lee. Y esto, gente, define muchísimo la conducta. Hubo una vez un caso clínico en un examen en el cual la doctora agarra y dice, llegó en dilatación completa el +3 de Lee. Y la respuesta era, se realiza el parto en sala, se le remite a sala de parto. La segunda respuesta era, se le realiza el parto ahí mismo, en la urgencia. Tercera respuesta, cesárea, y la cuarta no me acuerdo. Pero la respuesta, ¿cuál era? Teniendo en cuenta que ya está en mano +3 del Lee, ¿qué significa, gente? Que ya está saliendo. Te va a dar tiempo para ir a sala de parto. No te va a dar tiempo, te va a hacer ahí. La respuesta era que tenías que hacer el parto y no estaba saliendo la cabeza. Sí, entonces por eso tienen que conocer estos planos. ¿Sí? Y es lo que se usa en Conarem, en Reválida, hoy en día son los planos de Lee. Aparte de eso, yo también tengo que valorar en el TAC, que ya dije, dilatación, borramiento, altura de presentación. Con todo eso yo voy a juntar esa información y voy a puntuar para ver las condiciones cervicales de esa paciente. Porque es diferente recibir a una paciente que tiene el cuello cerrado, que todavía no pasó por la fase 2 del trabajo de parto, aquella que ya está en la fase 3. ¿Me entienden? Entonces, si yo de repente tengo un cuello muy desfavorable, aquella que todavía no pasó en la fase 2, ¿se acuerdan que en la fase 2 qué pasaba? En la fase 2 había ya maduración del cuello uterino, ¿sí? Ya había ese cambio en la estructura de colágeno, había ya para facilitar justamente a la dilatación. Y si tu paciente no pasó todavía por eso, vos tenés que lograr que pase de eso a la fase 3. Entonces, ¿qué le vas a hacer? ¿Se acuerdan que necesitábamos las prostaglandinas y la oxitocina? Bueno, entonces voy a necesitar de prostaglandina antes de oxitocina. Entonces depende mucho cómo está mi test de Bishop para saber mi conducta. Entonces, ¿qué es lo que yo valoro en Bishop? Dilatación, borramiento, consistencia, altura de la presentación. Porque en el tacto vaginal yo voy a describir de la siguiente manera. Tacto vaginal. Vagina de temperatura y elasticidad conservada. Cervix
blando, posterior, 2 centímetros de dilatación. %, borrado. Membrana o bolsa íntegra. Presentación cefálica. En -2. Entonces, ¿cómo voy a puntuar? Con lo que te está pidiendo acá. A ver. Primeramente, ¿qué yo tengo? Dilatación. ¿Cuánto está la dilatación de la paciente? ¿Cuántos puntos entonces? Un punto. Borramiento, 70. 2 puntos. Posición posterior. El cuello, generalmente en una paciente que está iniciando trabajo de parto, se queda más hacia atrás. Entonces yo no tengo que meter el dedo ya en el fondo para sentir. A eso se le denomina posterior. ¿Ven? Acá, por ejemplo, este cuello, vos le tactáis y está centralizado. Acá, bien acá está, ¿verdad? Pero si el cuello está más para atrás, va a estar posterior. Entonces vos te vas allá en el fondo posterior a eso. Puede estar central o puede estar anterior. Obviamente el anterior ya va a ser cuando uno tiene una dilatación más avanzada. Luego de la... Acá dice posterior. ¿Para cuántos puntos le ponemos posterior? 0. ¿Verdad? Acá cervix posterior. 0. Consistencia dura, media, blanda. ¿Cómo está acá? Dice blanda. Entonces más 2 puntos. Y por último la altura de la presentación, -3, -2, -1, 0 y +1, +2, ¿verdad? Ahí dice -2, entonces es un punto. Entonces en total, ¿cuánto es la puntuación de esta paciente? 6. ¿Qué significa? Que las condiciones cervicales están favorables. Yo no necesito ponerle prostaglandina a esta paciente, voy a ponerle directamente oxitocina porque el cuello está ya favorable. Ahora, si mi puntuación es menor, algunos libros hablan 5, otros libros hablan 6. Si mi puntuación es menor, generalmente necesito ponerle prostaglandina. ¿Y cuál es la prostaglandina, gente? ¿Ya escucharon? ¿Sabe el nombre del medicamento que es la prostaglandina? Luego yo les hablé de ver en la clase anterior. Misoprostol, el Cytotec. Entonces necesito ponerle antes a la paciente misoprostol y luego voy a usar la oxitocina. Tengo que primero lograr que ese cuello madure para luego poner la oxitocina. ¿Sí? A eso se denomina inducir el parto, porque la paciente no está con cuello favorable. ¿Entienden? Y luego le voy a poner la oxitocina acá ya directamente. Si es que mi paciente necesito ya interrumpir su gestación, voy a poner directamente oxitocina. O sea, como Bishop 5 o 6. 5 o 6. Nuestro libro es 6. 6, 6, 6. Doutora, De repente pueden encontrar una bibliografía que habla así. como que eu identifico esse borramento dela? Se está 70, 80%? Ese, como expliqué en la clase anterior, el borramiento es la longitud del cuello dorsal.
cuello mide 3,5 centímetros, ¿verdad? Entonces, cuando está borrado significa el apagamento, o sea, cuanto más fino se queda tu cuello. Entonces, yo tacto y lo que siento alrededor del cuello es la longitud del cuello. Entonces, si medía 3,5 centímetros y ahora alrededor de mi dedo encuentro un cuello que mide aproximadamente 1 centímetro nomás ya, ¿cuánto borró? Borró más del 70% ya, más del 50%, ¿sí? ¿Me entendés? A eso. Es algo, como les dije anteriormente, algo subjetivo. Puede ser que acá para Juliana sea 60 y para mí 50, pero entender nomás que ya hay un borramiento del cuello. ¿Está bien? Lo más difícil en el tacto es les cuento que es el borramiento. Lo más fácil es la dilatación. Porque la dilatación, vos ponés 2 dedos justitos y es un 3. ¿Verdad? Abrí un poquito, 4. Es más fácil. Ya el borramiento tenés que entender luego para empezar que eso que vos estás sintiendo alrededor de tu dedo es cuello y no vagina. ¿Sí? Eso es más difícil, pero no se preocupen que con el tiempo se va logrando. ¿Sí? Con varias prácticas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es lo que hablamos nosotros al principio? ¿Qué es lo que es la presentación? La presentación es parte del móvil fetal que se ofrece al estrecho superior y es capaz de desencadenar el trabajo de parto. En un bebé que está en situación longitudinal, gente, yo tengo 2 presentaciones posibles nomás: la cefálica y la podálica, ¿verdad? Y el bebé que está en transverso. Feto único, situación transversal, dorso posterior y la presentación. Hay presentación porque mi concepto dice parte del móvil fetal que se ofrece al estrecho superior. ¿Dónde era el estrecho superior? Ese primer plano que hablamos, ¿verdad? Borde superior de la sínfisis púbica a promontorio. En esta situación hay algo que se presenta a la pelvis. No hay presentación acá. No hay presentación. ¿Y cómo voy a decir? No se pone presentación porque no hay. En situación transversal, dorso posterior, lo que puedo describir es dónde está el polo cefálico. Voy a poner polo cefálico en flanco izquierdo. ¿Sí? Entonces, las 2 presentaciones que van a ser el parto, cefálica y podálica. Para eso el bebé tiene que estar en longitudinal. Algunos libros hablan, nuestro Williams ya no, pero por ejemplo el Schwartz habla también de la presentación acromial. Acá así. Justamente para este bebé que tal. Pero va a pasar un bebé por aquí. No, pero no puede salir así el bebé. Entonces no se considera más hoy en día. Todo cierto, presentación cefálica. Pero para complicarnos un poquito, esa presentación cefálica, dependiendo de la actitud del bebé, va a tener sus variantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que es actitud? Actitud es la relación que guardan las distintas partes fetales entre sí. Entonces, ¿cómo es la posición normal del bebé dentro de la... Imagínense, más todavía cuando hay presión, cuando hay contracciones, ¿cómo se va a poner el bebé? Totalmente flexionado, ¿verdad? Entonces, las contracciones justamente ayudan a que este bebé, ¿verdad?, que ya está en presentación cefálica, el mentón apoye sobre el esternón. Haga esto, ¿sí? Ahí yo digo, la actitud de este bebé es totalmente flexionado,
¿Sí? ¿Por qué hace eso el bebé? Porque sabe que ese es el diámetro más pequeño para ofrecer a la pelvis. ¿Sí? Entonces, en el momento que yo voy a tactar, ¿qué es lo que yo voy a tactar? Acá. La fontanela posterior o menor, que tiene forma triangular. Eso es lo que voy a tactar. Entonces yo digo, gente, 95% de los partos tacto siendo la fontanela posterior y digo, acá es una presentación cefálica de vértice. ¿Sí? Es una presentación cefálica de vértice. ¿Por qué es de vértice? Porque siendo la fontanela posterior, ¿sí? O el occipucio, como se le conoce también, ¿sí? Acá el bebé ya empieza a ponerse rebelde, ¿sí? Acá ya está medio rebelde el bebé. ¿Qué pasó? Se puso así, recto. Por eso algunos libros dicen posición militar, porque está recto, ¿sí? ¿Qué yo voy a tactar? Fontanela anterior, que tiene forma romboidal, es la mayor, ¿sí? Otra vez, ¿cómo yo voy a saber si es fontanela anterior, posterior, triangular? Recomendación: se van a la práctica de pediatría con los bebés, palpen la cabecita del recién nacido para saber cómo es la fontanela anterior y la posterior, y ahí sí voy a saber lo que voy a tactar, ¿sí? Porque la menor es triangular, chiquita. Pero la posterior es más, la anterior, perdón, es más fácil porque tiene forma romboidal y es grande, lo ideal para sentir bastante bien. Entonces, en el momento del tacto yo siento la fontanela anterior. Es una presentación cefálica de Bregman. Probablemente esto va a ser un parto anormal, no va a ser un parto normal. ¿Por qué? Porque esto es una causa de distosia, por el diámetro que ofrece. Va a ser muy difícil que sea un parto exitoso. Acá, más rebelde todavía ya mi bebé, se va deflexionando. Yo les dije que estaba flexionado en la presentación cefálica de vértice. Acá ya se puso recto. Y acá ya se pone así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tactar? El hueso frontal, en la frente del bebé, acá entre la parte superior de la nariz. Este nunca va a pasar este parto. El diámetro es muy grande, la que ofrece a la pelvis no va a poder atravesar. Y acá totalmente deflexionado, lo que está así. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo voy a tactar? La pierna en frente. Ahí la piernita y ahí la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tactar? La boca, el mentón. Es una presentación cefálica de cara. ¿Sí? Presentación cefálica. Totalmente deflexionado está el bebé. ¿Ven cómo se aleja el mentón del esternón, verdad? Entonces se va a deflexionar. Eso, estas tres, generalmente llevamos a cesárea. Si descubrimos a tiempo, llevamos a cesárea. Pero es difícil lo que ocurra. A no ser que le veas en prematurito. Entonces la actitud es un cambio progresivo de la actitud a partir de un contorno convexo flexionado hasta uno cóncavo extendido de la columna vertebral, que es el mentón al esternón. Entonces por eso yo tengo las estructuras que voy a tactar. En la presentación cefálica de vértice, ¿qué es lo que voy a tactar? Fontanela. ¿Qué forma tiene la fontanela posterior? Triangular, ¿verdad? Es la fontanela menor. En la presentación cefálica de Bregman, ¿qué estructura voy a tactar? Fontanela anterior, mayor, romboidal. En la presentación cefálica de frente, hueso frontal en la parte superior de la nariz. Y en la presentación cefálica de cara, el mentón. ¿Sí? Bueno,
situación es la relación entre el eje longitudinal del feto y el de la madre. Por eso es que si está así, va a estar longitudinal, ¿verdad? Si está así, transversal. Y si está así, oblicuo, ¿verdad? Hoy en día, algunos libros dicen, con la contracción que va a pasar este bebé que está así en oblicua, o se va a poner en longitudinal o va a ponerse, pues está a medio paso, ¿verdad? A medio paso de ser o longitudinal o a medio paso de ser transversal, está en oblicua. Entonces, por la presión ejercida, por las contracciones, o se pone en transversal o se pone en longitudinal. Entonces, sí o sí, hoy en día no consideramos la situación en una paciente que está en trabajo de parto, no consideramos la situación oblicua como tal porque tiene que definirse o transversal o longitudinal. Bueno, la posición es la relación del dorso del feto respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto. O sea, yo hice mi maniobra de Leopold y sentí que la espaldita está hacia el lado izquierdo. En una presentación, como le dije, 95% de los partos encefálicos es de vértice. ¿Qué pasa? La espalda, si está a la izquierda, digamos que el dorso fetal, ese mismo lado va a estar la fontanela posterior. Eso no pasa con la de cara. ¿Por qué? Porque la espalda está izquierda, pero el mentón ¿hacia dónde está? El mentón está al otro lado. ¿Sí? El mentón está hacia la derecha. Entonces, ahí no coincide. Pero como 95% de los partos ocurre en presentación cefálica de vértice, cuando yo palpo que está hacia la izquierda, el dorso, en el momento del tacto que yo voy a hacer, voy a buscar a la fontanela posterior hacia la izquierda, no puedo buscar hacia la derecha porque ese lado tiene que estar. ¿Entienden? Sí o sí, pero ¿sabes qué? Justamente relacionado. Con cada presentación puede haber dos variedades de posiciones, ¿verdad? El occipucio, que es la de vértice, el mentón, o de repente puede ser una presentación pelviana también. En la presentación pelviana, ¿qué es lo que yo voy a atacar? El sacro. Ese va a ser mi punto de referencia. Yo les hablaba hace rato, no va a entrar dentro de la pelvis, va a entrar, no va a entrar. Porque nosotros tenemos los diámetros. Entonces, la fontanela menor o posterior está representada por una pequeña región triangular en la intersección de la sutura sagital y la ambulatoria. El diámetro de la cabecita fetal, teniendo en cuenta esto, es de 9.5 centímetros. ¿Sí? 9.5 centímetros. Graben bien esto, ¿eh? Ya la fontanela mayor o anterior es un espacio romboidal situado en la unión de la sutura sagital y corona. Teniendo en cuenta un corte longitudinal, nosotros tenemos el diámetro suboccipito bregmático, este que está acá, porque teniendo en cuenta que si el bebé se flexiona, está flexionado, está en vértice, es esta la zona que va a ofrecer al conducto de parto. ¿Entienden? Entonces es esto lo que va a pasar por el canal. Este diámetro. ¿Cuánto mide? 9.5 también. Arriba era 9.5, al costado 9.5. Esto es lo que va a pasar en el canal. ¿Sí? Si el bebé está de bregma, el diámetro que va a ofrecer es el diámetro occipito frontal, que mide 11.5. Si está de frente, el diámetro
diámetro es el occipito mentoniano, que mide 12.5. Y si está de cara, el de cara es el suboccipito mentoniano. Suboccipito mentoniano, que mide también 9.5 centímetros. Acá no está lo que está la otra imagen. Mentoniano, que mide también 9.5 centímetros. El de cara, si la paciente es multípara, si el bebé no es grande, puede ocurrir, ¿sí? Es el parto que puede ocurrir, porque su diámetro lo permite. Solamente que no hacemos porque es un parto muy distóxico, ¿sí? En la presentación cefálica de vértice, ¿qué es lo que le protege? Está ahí la calota que aparte de tener las suturas, todo eso, ayuda a que esa cabecita fetal se acomode a la pelvis, tiene una cierta plasticidad para que pueda pasar. Entonces, algunas veces uno nace el bebé y tiene así la cabecita alargada. ¿Ya vieron? Porque se tuvo que acomodar a esa pelvis, ¿sí? La cabecita. Eso no va a pasar con la carita del bebé. Eso no tiene, la carita del bebé no tiene plasticidad. Va a nacer el bebé, pero va a ser como si fuera que pasó por un boxeo antes de nacer. Lleno de hematoma, va a salir con todo lastimadito la carita del bebé. Sí, por eso no hacemos el parto, pero sin nada, necesitan dilatación. Yo en mi experiencia tuve un parto de cara. Y ni nada hace. ¿Sí? Su occipito pragmático, como les dije, 9.5, ¿verdad? Centímetros. Bueno, vamos a complicarnos un poquito más. Yo les había hablado de la fontanela posterior. Le dije que el 95% de los partos ocurre en presentación cefálica de vértice. Entonces le dije, si el dorso está a la izquierda, me voy a ir hacia la izquierda y ahí voy a buscar la fontanela, porque ese lado tiene que estar, ¿verdad? Lo que yo tengo que resolver en ese instante es hacia dónde está. ¿Está superior o anterior, o está inferior o posterior? ¿Sí? ¿Dónde está esa fontanela? Porque es así como el bebé penetra dentro de la pelvis, ¿sí? Ustedes ya vieron parto, me dijeron, ¿verdad? ¿Cómo nace el bebé? ¿Mirando para abajo o mirando para arriba? Así, para abajo, ¿verdad? Significa que su fontanela posterior está en contacto con el hueso púbico, ¿verdad? O sea, el bebé nace en occipito anterior, o occipito púbico. Pero ¿por qué entró acá, doctora? Acá. Porque el bebé rota dentro de la pelvis de la mamá. Y eso es lo que yo tengo que pillar, porque en el momento que sale, nació ahí, ¿qué hacen los parteros? Le rotan hacia el lado, le restituyen hacia donde estaba el óvulo, para que pueda desprender el óvulo. Entonces, si estaba hacia la izquierda, entró en la pelvis, a la izquierda, rotó, tengo que devolverle a la izquierda. ¿Me entienden? Cuando nace la cabecita. Eso es lo único que hace el partero, ¿no? Pues todo el bebé salí. Entonces, acá, ¿cómo está? La fontanela. Yo le saqué. ¿Cómo se llamaba esta estructura? Les dije hace rato. Fontanela posterior, o también conocida como occipucio. ¿Está a la derecha o a la izquierda? De la pelvis. Imagínense que la paciente está en posición ginecológica. Está a la izquierda, ¿verdad? Y entonces voy a decir, esa es una variedad de posición. Occipito, voy a ponerle una O. Izquierda, porque está a la izquierda. Anterior o posterior. Occipito, izquierda, anterior.
Então, nesse caso, ele vai voltar para ficar exatamente no anterior. Exactamente, que coincida. Entonces, doctor, teniendo en cuenta ese punto que me estás diciendo, ¿hacia dónde va a rotar para ponerse? Hacia acá. Sí, Sentido horário. anti-horario. ¿Cuántos grados? 45 grados. ¿Entendieron? Imagínense que está al contrario, creo que tengo una imagen. Este es el más frecuente. Acá nomás para que tengan idea, miren. Este está en una izquierda posterior, ¿verdad? Está a la izquierda, pero está posterior su fontanela, o sea, es un occipito izquierda posterior. ¿Cuántos grados va a rotar? Para ponerse 135. ¿Por qué 135? Va a rotar 45 grados para ponerse en occipito izquierda transversal, otros 45 grados para ponerse en occipito izquierda anterior y otros 45 grados para ponerse en occipito anterior. ¿Sí? ¿Cuál va a ser más rápido el parto? ¿El que está anterior o el que está posterior? Claro, porque tiene que rotar 45 grados nomás. El que está posterior tiene que rotar 135 grados. En frecuencia, gente, la mayoría de los pacientes o están en occipito izquierda anterior 65% o está en occipito derecha posterior. O sea, si yo palpo un dorso izquierdo, lo más probable es que esté en occipito izquierdo anterior. Ahora, si yo palpo el dorso a la derecha, lo más probable es que esté en derecha posterior. ¿Cuál va a ser más rápido su parto? El que está en izquierda. ¿Sí? Y por eso yo le digo, ay, una derecha, no te hace preocupar, va a tardar. Hay que darle su tiempo. ¿Y cómo rota? Sozinho, no necesita nada, el bebé lo hace, necesita solo contracciones. Acá lo mismo, este es una occipito izquierda anterior, este es un occipito izquierda posterior, este es un occipito derecha posterior y este es un occipito derecha transversal. Sí, es como si fuera que ustedes tienen, le dividen en la cabeza en rebanada de pizza. Más o menos es. Cada uno vale 45 grados. Entonces acá va a ser anterior, acá va a ser posterior. Acá va a ser transversal. Acá va a ser anterior, anterior, posterior, posterior. ¿Sí? Este va a ser occipito izquierda posterior. Este va a ser occipito izquierda transversal. Occipito izquierda anterior y occipito anterior, occipito púbico. Acá va a ser occipito posterior, occipito sacra, porque acá también puede ocurrir el parto, menos frecuente, pero también puede ocurrir el parto que el bebé mira así hacia arriba. ¿Sí? Occipito derecha posterior, occipito derecha transversal y occipito derecha anterior. Tenemos cuatro variedades de presentación en la presentación cefálica: vértice, brecma, frente y cara. Como les dije, el pronóstico depende de esto, del parto. Si está así, si está de vértice, yo sé que lo que está ofreciendo a la pelvis es su
diámetro suboccipito bregmático que mide 9.5. Vaya a ser todo cuarto. Sí, es muy difícil no hacerlo de esa macrosoma. Este de bregma es 11.5 a 11.75 con el libro que agarré. Pero no va a echar dentro de la pelvis. Más adelante van a ver por las dimensiones de la pelvis que nos da cerca. Este de frente es el más grande. Acá por ejemplo dice los 13.5, nuestro libro habla de 12.5. ¿Sí? Y submento bregmático que es el 9.5. Acá por ejemplo el bebé que está de cara, ¿yo cómo le voy a llamar? Acá está su mentón, su dorso está hacia atrás, pero mi punto de referencia es el mentón. Entonces yo digo, es un mento izquierda anterior. Este es un mento anterior derecho y este es un mento posterior derecho. Entonces las variedades derecha o izquierda pueden dirigirse en sentido anterior, transverso o posterior. ¿Sí? Acá está ese el ejemplo que usaría, ¿verdad? Yo tengo cada uno es 45 grados. Entonces lo voy sumando para dar el pronóstico justamente. Acá está lo que les decía. Casi el 66% de las presentaciones de vértice pertenecen a la variedad occipital izquierda. Por eso si está a la izquierda el dorso es probablemente que esté en la anterior. Y el 33% a la derecha. O sea, si yo encuentro un dorso derecho, lo más probable es que esté en derecho posterior. Estrecho de diámetro en la pelvis. ¿Se acuerdan de todos los diámetros que les dije? Voy a volver otra vez para que no se olvide. De la cabecita. Acá. Acá medía 9.5, acá no hay drama, pero a los lados yo tengo este diámetro occipito frontal 11.5, este diámetro occipito mentoneado que mide 12.5 y el suboccipito bregmático que mide 9.5. Ese es más importante porque es la mayoría de mis presentaciones cefálicas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber cuáles son mis estrechos y sus dimensiones. Primeramente tengo el estrecho superior, que es el plano de entrada o límite superior de la pelvis menor. Recuerden que nosotros en obstetricia lo que nos importa es la pelvis menor, porque es por ahí donde va a pasar el bebé, ¿sí? Entonces por delante tengo el borde superior de la sínfisis púbica, a los lados la línea denominada y en el fondo del promontorio, que era la unión de la última vértebra lumbar con la vértebra sacra. Entonces siempre, ¿sí? Ay, qué malo color. Dios mío. Casi no se ve, ¿verdad? Bueno. ¿Cuáles son las dimensiones que yo tengo acá? Primeramente, lo que transversalmente me va a interesar son dos. Tengo el transverso máximo, que mide 13.5 centímetros, pero por su proximidad al promontorio, vieron que hay una así, es así, en esa forma. Entonces, como está muy cercano, me es útil en obstetricia. El que me sirve es el diámetro útil, que está un poquito más adelante, ¿sí? Que mide 13 centímetros, o sea, medio centímetro menos. Eso transversalmente. Oblicuamente, un lado es más larguito que el otro, ¿sí? Sí, eso es, el oblicuo izquierdo mide más que el derecho. El oblicuo izquierdo mide 12.5 y el derecho mide 12, ¿sí?
siempre nuestro drama. Los diámetros anteroposteriores, que son es esto que está acá en amarillo, ¿ven? Ahí está nuestro drama siempre. Yo tengo el conjugado verdadero, que es este que está acá arriba, mide 11 centímetros. ¿Sí? Pero como el hueso no es recto, es así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo tomo como diámetro el más importante acá el conjugado obstétrico, que está un poquito por debajo, que mide 10.5. Aquella cabeza que medía 12.5 va a entrar acá. No va a entrar. Esa cabeza que medía 11.5 va a entrar acá. No va a entrar. La única que va a entrar es ese diámetro que mide 9.5. ¿Me entienden? Por eso es la importancia de saber los diámetros. Entre el estrecho medio y el inferior yo tengo justamente la excavación, ¿verdad? Que es el estrecho medio, que está limitado justamente, todo esto es el estrecho medio, esto que está aquí. ¿Sí? Está limitado por delante por el borde inferior de la sínfisis del pubis y lateralmente desde la línea nominada hasta las tuberosidades isquiáticas y de la cara interna de los isquiones detrás de la escotadura asiática y delante del agujero obturado. O sea, todo esto es el estrecho medio. Tiene forma de un codo, dice, porque su eje es de esa forma. ¿Sí? O sea, el bebé va a venir de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? ¿Sí? Ese es el canal. Acá me importan los diámetros justamente que están limitados por la espina asiática. ¿Sí? Que es el diámetro biespinoso, que mide 11 centímetros, que es el lugar más estrecho ahí en este canal. En la parte anteroposterior, mi sacro subpubis es el que me va a importar, que mide 12 centímetros. Acá dentro de lo que es anteroposterior, se dieron cuenta que acá va a ser el espacio más mayor, ¿verdad? Acá mide 12. Y justamente aprovechando que ese es el diámetro mayor anteroposteriormente, es acá donde el bebé va a hacer esa rotación de grado que nosotros dijimos. ¿Sí? Es acá donde él va a rotar y se va a poner en occipito púbico o occipito anterior. Ya a nivel del estrecho inferior, está limitado por detrás por la punta del coxis y lateralmente y detrás hacia adelante por el borde inferior de los ligamentos sacrociáticos mayores y por delante por el borde inferior de la sínfisis. Teniendo en cuenta eso, tienen que saber que este es el diámetro inferior, el subsacro subpubis, que mide 11 centímetros. ¿Y por qué ese es el más importante? Si allá está la punta, doctora, acá este es subcópsis y subpubis, 9 centímetros. ¿Qué pasa? Durante el trabajo de parto, el parto doloroso, para que esa cabecita fetal que mide 9.5 centímetros pueda atravesar acá, si es que no pasa eso, no va a poder atravesar. ¿Qué hace el coxis? Retropulsa, se va un poquito hacia atrás. O sea, se abre hacia acá, permitiéndome un espacio de más 2 centímetros. O sea, de 9 pasa a 11. ¿Sí? Para permitir el paso de la cabecita. Por eso acá se ve, ¿lo ven? Justamente, acá medía 9 nomás y acá ya mide 11. Se va un poquito hacia atrás. El diámetro anteroposterior mide justamente 11.5 centímetros. Entonces, el eje de la pelvis o curva de Carus es la curva que forma el canal óseo del parto y la dirección que sigue el feto al pasar por la pelvis. Como les dije, de arriba a abajo y de abajo para arriba nuevamente. ¿Sí? La forma de la pelvis y la diferente orientación del eje mayor de los planos de entrada y salida de la pelvis determinan que
feto deba realizar movimientos complejos de giro simultáneo en su descenso a lo largo del canal. Esto todos nosotros lo que estamos refiriendo, los diámetros, yo me estoy refiriendo a la pelvis femenina, que es la pelvis ginecóloga. Porque en el varón no voy a lograr, o sea, si viene una paciente con una pelvis androide, no voy a lograr el parto. Es cuando nosotros hablamos de pelvis estrecha, generalmente, ¿sí? Acá nomás para que vean cómo es, ¿verdad? La diferencia entre una y otra por anatomía. La pelvis de la mujer es la pelvis ginecoide. Las variantes son androide, antropoide, platypeloide y las mixtas. Acá para que se puedan recordar nomás los planos de Hodge. Primero, segundo, tercer plano. Que nosotros, como les dije, usamos mucho acá en Paraguay todavía, pero lo que hoy en día dice la escuela es planos de que están justamente acá más o menos. No coincide tanto. ¿Sí? El único que coincide es el tercer plano con el plano C. Esto ya hablamos, ¿verdad? Todo lo que es las maniobras de Leopold, primera, segunda, tercera, ¿verdad? Las variedades que hay que reconocer, occipito derecha, anterior, occipito izquierda, anterior, todo eso. ¿Por qué justamente la importancia de conocer estas variedades? Porque en el momento que yo voy a hacer el parto, yo tengo que conocer hacia dónde va a girar para que yo pueda realizar esto. La paciente está en dilatación completa. Está en dilatación completa y el bebé está así, de esa manera. ¿Cómo va a ser la variedad posicional? Occipito, izquierda, anterior. ¿Sí? ¿Ven cómo está la cabecita del bebé? ¿Sí? Se está ahí dando acá está, ¿ven? ¿Sí? Yo sé que el bebé tiene que girar hacia acá, tiene que ponerse en occipito púbica, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que va a ocurrir en el proceso o en el mecanismo de trabajo de parto va a ser el encajamiento al estrecho superior, va a ir bajando, ¿sí? ¿Qué va a hacer en ese momento? También el bebé va a flexionar, va a hacer esto. Entonces, ¿sí? El mentón apoyado por el esternón, ¿para qué? Para que pueda ofrecer su diámetro más pequeño. El bebé va a ir bajando, va haciendo su movimiento de descenso, y su movimiento de descenso por el canal del parto es el asinclitismo. ¿Qué significa ese asinclitismo? No es que el bebé va a bajar derecho así. Son un movimiento de vaivén, así. Es como si fuera que se arrastra. Esto así. Asinclitismo anterior, posterior. Anterior y posterior. Y así va bajando. ¿Para qué? Para que pueda vencer justamente las estrecheces que hay en esa pelvis. Bueno, llegó al estrecho medio. ¿Y qué va a ocurrir? Ese bebé que estaba en occipito anterior, ¿qué va a hacer? Va a rotar, ¿cuántos grados? 45 grados para ponerse en occipito púbica. Occipito púbica, 45 grados. Luego de hacer, a eso yo le denomino, ese movimiento que hace el bebé, yo le denomino rotación interna. ¿Sí? Ahí el bebé ya se pone, nosotros algunos decimos, está en directa. ¿Qué significa? Que está así, en occipito púbico. Luego, ¿qué va a pasar? Ahí es el momento en el cual el bebé va a expulsarse, ¿verdad? Va a coronar y va a salir. ¿Qué pasa en este momento? El partero tiene que saber hacia dónde estaba el bebé para
qué? Para que pueda hacer la rotación externa, girar al bebé para que pueda desprenderse el hombro anterior. Entonces, ahí nació el bebé. Si estaba hacia la izquierda, ¿hacia dónde le voy a rotar? Hacia la izquierda. Hago esto. ¿Cuántos grados va a ser ahí? El bebé está así. Voy a ponerle así. 90 grados. La rotación externa siempre va a ser en 90 grados. Luego, ¿qué hago? Para abajo, para que pueda desprenderse el hombro anterior. Para arriba, para que pueda desprenderse el hombro posterior. Y ahí sale el bebé. Para abajo, para arriba. Ahora quiero que presten bastante atención. Parto la otra. No se preocupen porque hay varias manos porque justamente está haciendo un inter. Ven que va saliendo, le hace la episiotomía porque hay gente que tenía indicación, no es una violencia cuando tiene indicación. ¿Está bien? Esta tenía indicación, se la anestesió previamente. ¿Sí? Ahí que, miren hacia dónde mira el bebé, está mirando hacia abajo. Ahora le va a rotar, era una izquierda, entonces le va a rotar hacia la izquierda, le rota hacia la izquierda. Para abajo, salió hombro anterior, para arriba, hombro posterior y salió el bebé. ¿Vieron cómo es rápido? No, así, rápido. Parecía muy despacio como uno iba a hacer, y todo bien rápido. ¿Sí? Entonces, como les dije, el asinclitismo es el trabajo de parto. Los grados moderados de asinclitismo son la regla, esos movimientos que les mostré, ¿verdad? Sin embargo, si es que de repente este bebecito es grande para esa pelvis, ¿qué va a pasar? El bebé va a hacer esto. Va a hacer su movimiento de asinclitismo y se va a quedar ahí, va a quedarse trancadito. Y a eso yo le conozco como desproporción. No va a avanzar más. ¿Sí? No va a avanzar ese por el canal. ¿Sí? Los cambios sucesivos entre asinclitismo posterior y anterior justamente van a ser lo que van a favorecer el parto. Acá todo lo que les ya hablé, ¿verdad? El encajamiento, el descenso. En multíparas, el descenso suele iniciarse con el encajamiento y es consecutivo a una o más de las 4 fuerzas. Presión del líquido amniótico, presión directa del fondo uterino sobre la pelvis durante las contracciones, esfuerzo del pujo por acción de los músculos abdominales maternos, haciendo señora su fuerza, y extensión y enderezamiento del cuerpo fetal, porque cuando hace esto ya se va a deflexionando el bebé. En el momento que el bebé hace descenso, ¿qué es lo que él estaba? Él estaba recto, estaba en bresma. Para que pueda entrar en el canal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que flexionarse para que justamente ofrezca al estrecho superior su diámetro más chico, que ese que medía 9.5, este medía ¿cuánto? 11.5, no vais a hacer. Entonces este es el que tiene que ofrecer, ¿sí? Entonces, gracias a que eso se logra las contracciones, obviamente, ¿verdad? La rotación interna, que era el movimiento, eso que les dije en grados, ¿verdad? Este movimiento consiste en un giro de la cabeza de tal forma que el occipucio se desplaza de manera gradual hacia la sínfisis del pubis, a partir de su posición original o con menos frecuencia en dirección posterior hacia el hueco del sacro. Entonces acá está.
occipito izquierdo anterior, que es el 65%, ¿cuánto grado va a rotar? 45. Este, 90. Este, 135. O sea, siempre va a ser 45, 90, 135. El sentido que va a rotar nomás depende de si es derecha. Si es derecha, antihorario. Si es izquierda, si es derecha, perdón, horario. Y si es izquierda, antihorario. Independientemente que la rotación interna haya sido de 45 grados, como este ejemplo del occipito derecha anterior, que rotó 45 grados. Mi rotación externa, cuando sale el bebé, tiene que ser de 90, porque ¿cuál era el objetivo? El bebé que está acá, ponerle acá. Entonces siempre va a ser 90, independientemente del lado que estaba, ¿verdad? Siempre va a ser 90. Si estaba en occipito derecha posterior, así, rotó el bebé, se puso en occipito púbica, nació, o sea, salió la cabecita, perdón. Ahí, al rotar, hago esto, ¿sí? 90 otra vez. Acá, por ejemplo, el ejemplo este es que está acá, derecha anterior, se puso en occipito púbica o occipito anterior, y cuando yo le voy a rotar externamente 90 grados. El movimiento de rotación externa también se conoce como restitución, justamente por eso, porque yo le restituyo hacia el lado en que está. ¿Sí? Acá, por ejemplo, un occipito derecha posterior, 135 grados, sentido horario. Y rotó todo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, era una, en este caso, estaba en occipito. ¿Occipito qué? Sí, rotó hacia acá. También estaba hacia la izquierda, por eso es que le rotó a la izquierda, ¿entienden? Acá todos esos ejemplos, ¿verdad? Y por último, ¿qué es lo que va a ocurrir? Justamente extensión, ¿verdad? Luego de la rotación interna, la cabeza fetal muy flexionada, llega a la vulva y presenta extensión. La fuerza del útero y del piso pélvico, la abertura vulvar que así produce, hay una extensión de la cabeza y esto lleva a la base del occipucio a entrar en contacto directo con el borde inferior de la sínfisis púbica. ¿Qué va a hacer el partero? Va a hacer la rotación externa o restitución, ¿verdad? Que es justamente volver a ponerle en su, si estaba a la izquierda, no, si estaba a la derecha, ¿sí? Y ahí inmediatamente va a ocurrir la expulsión. Casi inmediatamente después de la rotación externa aparece el hombro anterior bajo la sínfisis del pubis y el perineo se distiende pronto por la presencia del hombro posterior. Voy a mostrarle otra vez, porque después le voy a mostrar otro parto y van a ver la diferencia. Vean otra vez este. Todo el mundo se asombra, pero aquí no hacemos en todos los partos, justo en este porque la paciente era bien pequeñita. Era una pelvis muy justa. Entonces, ¿vieron? Mira hacia abajo, le va a rotar a la izquierda. ¿Vieron la cabecita? Lo que también largadita. Bueno, era por eso, porque justito dio la pelvis. Rota hacia la izquierda, para abajo, para arriba, y ¡chuf! Salió. Este era una nulípara, por eso dio para hacer perfectamente. Una nulípara da para hacer. Ahora miren este siguiente par. Esta es una multípara. Miren hacia dónde mira el bebé.
sacra, esta es el occipito sacra. Ahí la interna le va a rotar. Ay, miren lo que va a pasar. No, le está rotando mal. Era ese lado, ¿vieron? Casi le rotó mal. Y ahí sale, sale. Por eso la importancia de saber dónde está, porque la interna no va a pasar. ¿Sí? Es un tipo de variante. ¿Sí? ¿Vieron que nació un occipito sacra de bebé? ¿Por qué nació un occipito sacra, doctor? ¿Qué pasa en estas variedades? ¿Qué pasa en estas variedades? ¿Cuánto tiempo tiene que rotar? Para llegar acá. 135. Y si nace el occipito púbica, agarró un atajo el bebé. ¿Sí? En vez de rotar hacia la parte de arriba, rota hacia abajo. Más rápido. Por eso pasa mucho en las multíparas. Porque las multíparas tienen sensación de pujan y ya no le dan tiempo al bebé. Bueno, voy a salir más así. ¿Me entienden? Sí, todos se quedan así después de la clase. Por eso traje el bebé.